Buenas tardes, vamos a iniciar con un tema bastante interesante el día de hoy, como es el sueldo, ¿no? El sueldo como factor importante, pero no determinante. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. ¿Quién pues no se identifica con estas imágenes? ¿Quién? ¿Alguien me puede decir a quién no le ha pasado esto? Jamás, ¿no? De alguno u otro modo, todos nos hemos identificado con esta imagen, a todos nos ha pasado, pues quedarnos con pocas monedas, tener poco en el bolsillo, ¿no? Cuando ya parecemos pues tener cebollita en los ojos, ¿no? Que vemos, abrimos la billetera y no encontramos absolutamente nada, ¿no? Tal cual como llega el sueldo también se va, ¿no? Entonces, de alguno u otro modo, todos hemos pasado por esta situación, ¿no? Claramente esta pandemia ha agudizado, ¿no? Estas imágenes, ¿no? Sin embargo, pues estamos en pleno crecimiento, en plena reactivación, hay nuevos puestos recolocándose y la idea pues es que esta situación se revierta. Bien, ¿han escuchado esto alguna vez? ¿No? Quiero renunciar. Oye, pero te pagan muy bien, ya quisiera yo estar en tu lugar. Sí, eso es cierto, sin embargo, el dinero no lo es todo. ¿Lo han escuchado realmente? Personalmente lo he escuchado y lo he escuchado varias veces, ¿no? Estamos en el 2021, ¿no? Y los trabajadores no demandan necesariamente un aumento de sueldo, ¿no? Cada vez más, personalmente, he escuchado este tipo de frases, por lo que dentro, pues, del Departamento de Recursos Humanos es una labor bastante importante ejecutar, pues, prácticas que garanticen la satisfacción del colaborador, su autorrealización y lograr así la retención del talento humano. Claramente, hace algunos años atrás no se le daba pues la debida importancia, ¿no? Se pensaba que el sueldo era lo únicamente necesario para que el trabajador se quede. Sin embargo, es más común escuchar este tipo de frases, aunque parezca contradictorio, aunque parezca de repente imposible, sí se escucha. Cada vez más las personas le dan pues un valor distinto, ¿no? Al dinero, a su tiempo. Ahora bien, en el 2021 hay cosas que son bastante importantes en un colaborador, ¿no? Hace algunas décadas era pues impensable que el factor diferenciador dentro de una empresa sea algo intangible, como hoy lo es el valor o el factor emocional. Entonces, años atrás, el aumento de sueldo era pues el mayor indicador para atraer a futuros empleados, así como para retener a los que estaban más calificados. De hecho, el factor salarial sigue ocupando el primer lugar, pero no obstante está perdiendo posiciones frente a otros aspectos que también son importantes, ¿no? Dentro de lo que evalúa un colaborador. Ahora bien, hay cosas que son indispensables para una persona, tanto al momento que postula un trabajo como estando pues dentro del ámbito laboral, como es pues su satisfacción, ¿no? Como colaborador, si es que encuentra pues un buen clima laboral, si se puede desempeñar bien, si le dan las herramientas necesarias para que pueda ejercer su trabajo, ¿no? Tenemos también la autorrealización, y esto ya habla de un tema también de líneas de carrera, si se les da la oportunidad, ¿no? De seguir creciendo, ¿no? Y eso forma parte también del tema de salario, ¿no? Y si se establecen o si la empresa establece algunas estrategias de retención. Entonces, ahora ya no solamente nos guiamos por un tema netamente monetario. Hay muchas más cosas y muchos más factores que influyen en decidir si nos quedamos o no dentro de un trabajo, ¿no? Ahora, ustedes dirán, qué increíble, ¿no? Estamos en una situación tan difícil y puede haber alguien que de repente dude de seguir en ese trabajo. Pues sí, hay personas que conocen su potencial, hay personas que son capaces de verse de aquí a 5 o 10 años en una mejor posición. Obviamente para eso se trabaja, ¿no? No es que cae de gratis del cielo, pero se ven mucho más allá de lo que se encuentran hoy. Entonces, hoy en día hay claramente mucho más análisis crítico sobre qué más puedo lograr,
¿Qué más soy capaz de hacer? ¿Soy lo suficientemente inteligente para lograr más cosas? ¿No? Soy claramente un valor con alto potencial. Entonces, claramente el tema, pues, de educación, ¿no? Suma mucho, ¿no? Entonces, si sabemos lo que valemos, probablemente pues no nos vamos a estancar, ¿no? En una sola posición o en una única vacante. No nos podemos estancar de repente en un lugar donde no nos dan las posibilidades de crecimiento. Ahora bien, ¿qué buscan los colaboradores? ¿No? Y como ya les decía, hace algunos años pues era impensable, ¿no? No, era casi imposible pensar que fuera del sueldo habían otras cosas más que evaluar, otros factores más que pensar, ¿no? Entonces, el mayor indicador siempre era el dinero. Si te subían el sueldo, entonces eras un buen empleado. Si no te subían el sueldo, se venían a menos, ¿no? Se sentían menos porque, no, pues no soy un buen empleado y por eso no me suben el sueldo. Ahora es distinto, ¿no? Ahora hay estas fases de negociación. Claramente, aquí entran ya conceptos más estructurados, ¿no? De cara a lo que busca un colaborador dentro del ámbito de las organizaciones, ¿no? Buscamos todos, ¿no? En general, el bendito equilibrio. Queremos un equilibrio, ¿no? Que claramente satisfaga nuestras necesidades económicas, pero que también nos dé esa estabilidad tanto laboral, ¿no? Esa tranquilidad laboral, pero también familiar. No podemos de repente apostar por organizaciones o por empresas que nos absorben, ¿no? De tal modo que no nos dejen respirar, ¿no? O que nos tengan de repente trabajando todos los domingos, todos los feriados, de repente días festivos, donde uno pues claramente quiere pasar también tiempo en familia. Entonces, en esa búsqueda justamente de este bendito equilibrio, ¿no? Del que todas las personas pues claramente queremos gozar, es donde sale un concepto que es muy importante hoy en día, ¿no? Más aún creo que va a resaltar en el 2021, ¿no? De hecho, no es un concepto nuevo, ¿no? Ya muchas empresas han venido pues haciendo uso de él, pero cada vez toma más importancia. Entonces, ese sueldo emocional, ¿no? Nos proporciona pues calidad de vida, ¿no? Y no se basa solamente en el dinero. El salario emocional se refiere a todas aquellas retribuciones no económicas, ¿no? Que el trabajador puede obtener de la empresa y cuyo objetivo es, pues, incentivar de forma positiva, ¿no? La imagen que tiene sobre su ambiente laboral e incrementar, pues, su productividad, ¿no? Claramente, ya hemos conversado de que mientras que un colaborador esté más contento, más satisfecho y más feliz, es más productivo, ¿no? Pero se trata también de satisfacer pues las necesidades personales, las necesidades familiares, así como también profesionales, ¿no? Que claramente se manifiestan y se trata de mejorar la calidad de vida fomentando un buen clima organizacional. Entonces, como vemos, acá hay muchos factores que juegan en torno a este concepto que hoy en día es cada vez más usado por las empresas. Es así que entra a tallar pues este concepto de sueldo emocional o salario emocional, ¿no? Como aquellas retribuciones que claramente no son necesariamente económicas. Entonces, son todos aquellos beneficios que no son monetarios y que una empresa pues ofrece a sus empleados además de su sueldo a final de cada mes, ¿no? Entonces tenemos ese tipos de salario emocional, como pueden ser, por ejemplo, las oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. Muchas personas antes de postular a una organización es lo primero que evalúan. ¿Tengo posibilidad de hacer línea de carrera o simplemente acá me voy a estancar? ¿No? Entonces, claramente es un ámbito que se evalúa mucho, ¿no? La posibilidad de una promoción dentro de la empresa es un aspecto que hace que el trabajador se motive mucho más, ¿no? Y claramente, pues, pueda apostar por ingresar a este tipo de organización. El que un trabajador tenga claramente la oportunidad de crecer le permite, ¿no? Claramente acceder a nuevas oportunidades, ¿no? A apostar por un mejor crecimiento y a desempeñarse de mejor manera, porque hay algo que quiere lograr.
¿no? La compatibilidad de vida personal y profesional cada vez hoy toma un rol más que importante. Se incluyen todos aquellos aspectos que forman parte de la vida del trabajador, pero que a su misma vez también le va a permitir disfrutar al poder atender a su familia, ¿no? Ya hoy en día no se habla, al menos en las organizaciones que tienen este nivel de responsabilidad, ¿no? De esclavizar a los empleados, como antes sí se hacía, ¿no? Tienes que estar, y lo hemos escuchado, ¿no? Seguro alguno de ustedes lo ha escuchado. Tienes que estar para nosotros de 24 horas, tienes que atender el teléfono y si lo apagas te despedimos, ¿no? Entonces, no había pues esa compatibilidad porque prácticamente estábamos esclavos, ¿no? De las organizaciones. Claramente esto es algo que se ha ido pues mejorando, evolucionando, ¿no? Y se trata de darle ese espacio que todo trabajador también merece, ¿no? Si bien es cierto, hay trabajos que demandan pues el estar siempre alertas, claramente se tiene que buscar ese equilibrio, ¿no? Que hoy tanto se valora. Ser parte de las decisiones de la empresa. Es importante integrar a todas las personas que forman parte de un equipo, ¿no? Los reconocimientos, por ejemplo, eso es algo vital, ¿no? Es un aspecto que en realidad es muy valorado, ¿no? Por muchos trabajadores, pero que determinadas empresas no le dan pues la importancia de vida, ¿no? Recibir una valoración, por ejemplo, positiva de los superiores hace que aumente la confianza y claramente el desempeño de las funciones con una mayor soltura, ¿no? El desarrollo personal y también profesional, ¿no? Esto nos habla de la formación, de las capacitaciones. Se trata de otro de los grandes aspectos y las grandes medidas en cuanto a salario emocional y es una de las más importantes. Las capacitaciones pagadas por las empresas, ya sea de forma parcial o de forma total, suman a mi CV, ¿no? Es algo que siempre me va a acompañar toda la vida. Esa capacitación no me la van a quitar cuando yo salga de esa organización, sino que va a sumar, va a agregar, ¿no es cierto?, a mi currículum. Entonces, claramente aporta mucho, ¿no?, desde el ámbito de salario emocional a una persona. La mayoría de los trabajadores valoran muy positivamente la formación que les aporta la empresa o las empresas, ¿no? De forma que mejoran pues los conocimientos relacionados con su puesto de trabajo. Y también es de interés personal, ¿no? Las personas que continuamente se están formando y apuestan por estarse actualizando, claramente este viene a ser uno de los factores incluso más importantes de decisión, ¿no? Donde el trabajador pues indica si quiere seguir o no trabajando en las empresas. Un buen ambiente laboral. Parece mentira, pero un buen ambiente, ¿no? Es uno de los aspectos también muy valorados por las personas. He visto, ¿no? Personas irse porque el ambiente es nocivo, porque el ambiente es tóxico, porque el clima laboral es adverso, ¿no? Entonces, eh, las personas están dispuestas, ¿no? Los colaboradores están dispuestos a dar lo mejor de sí, pero dentro de un ambiente donde haya una valoración y también haya un respeto hacia el empleado. Y viceversa, ¿no? Como ya les he comentado en distintas oportunidades, el trabajo no tiene que verse como algo pesado, algo molesto, llegó el lunes y qué fastidio, otra vez. No, ¿no? Sin embargo, ¿no? Hay empresas que generan ese entorno, ¿no? Entonces, el tema del ambiente laboral en ese sentido es vital. Hablamos de la buena relación existente entre los trabajadores, con los directivos, con los pares, donde incluso las instalaciones sean pues que claramente tengan todo lo que el colaborador requiere para que desempeñe bien su trabajo, ¿no? ¿Cómo yo le pido a alguien que desempeñe bien su trabajo si de repente no le doy las herramientas para que se proteja del COVID? Es una persona que está haciendo un trabajo presencial porque es de primera necesidad y se necesita que acuda presencialmente a un lugar. Ok, pero ¿cómo le digo? Produce si no le doy una mascarilla, si no le doy un protector facial. Entonces, el ambiente laboral obviamente se torna tenso, ¿no? Bien. Cultura y valores de la empresa, acordes a los del trabajador. Siempre hemos conversado sobre el hecho de que claramente los objetivos del colaborador o lo que quiera lograr la persona que ingresa a una persona tienen que ir también acorde con los objetivos de la empresa. Lo mismo sucede con el tema de los valores, ¿no?
Yo tengo determinados valores, entonces no me puedo meter a una empresa que no comulga con mis valores, ¿no? Porque claramente no voy a desempeñarme bien. Entonces, como vemos, hay distintos tipos de salario emocional. Todo suma, ¿no? En la búsqueda de nuevas oportunidades, pero también en la evaluación de permanencia, ¿no? En una organización. Tenemos entonces que dentro de los beneficios de los planes salariales desde el ámbito emocional, tenemos, por ejemplo, que también es importante la flexibilidad de tiempo, el horario flexible. Hoy en día que ya tenemos el trabajo remoto, que existan días libres para temas pues personales. Hoy en día también muchas empresas establecen jornadas reducidas, ¿no? Eso se está dando, por ejemplo, en Tailandia, ¿no? La empresa Unilever ha puesto en marcha un plan piloto que va a estar pues todo este año, donde solamente de los 7 días, solamente pues se va a trabajar 4, ¿no? Y van a probar 4 días trabajando y 3 días de descanso. Si tienen el mismo rendimiento que trabajar pues 5 o 6 días a la semana, entonces van a seguir, ¿no? Y ya lo van a establecer como una medida de trabajo. Porque si tú me produces en 4 días, ¿no? Entonces el resto del día o el resto de la semana es lo justo que lo descanses. Y si tú haces el mismo trabajo que antes hacía en 6, ahora lo haces en 4, entonces goza el tiempo que tienes disponible, ¿no? Entonces hay un cambio de paradigma, hay un cambio de filosofía también empresarial, donde lo que se ve es la productividad de la organización, pero en forma paralela también los beneficios que se le puede otorgar a los colaboradores. Muchas empresas también tienen el tema de las salidas temprano los días viernes. Un fin de semana a veces es agotador, pues, cuando uno ya sale de trabajar y salir, digamos, un día a las 5, 6, 7 de la noche donde el tráfico nos atasca y pasamos pues 2, 3 horas ¿no? en el transporte público y es terrible. Entonces, viendo esta realidad, las empresas apuestan porque los días viernes, por ejemplo, no se salga a las 5 o 6 de la tarde, sino a las 3 o 4. ¿No? Que es un horario incluso mucho más flexible para que tú lo puedas emplear en otras actividades, ¿no? Entonces hablamos de un plan de salario emocional bastante flexible, con muchas oportunidades para los trabajadores. Ahora, los lugares de trabajo también proporcionan ese salario emocional. Y en ese sentido, hay empresas, sobre todo en Estados Unidos, acá casi no se ve ese tipo de salarios emocionales, donde se establecen, por ejemplo, salas de descanso, ¿no? Es necesario y lo creen bastante conveniente, ¿no? Porque indican que 1 hora de descanso les puede dar muchas más horas de productividad, ¿no? Tienen algunas empresas, como por ejemplo la empresa Natura, una guardería infantil, ¿no? De hecho, son más mujeres las que trabajan en este tipo de rubros, ¿no? Entonces establecieron de que sería pues beneficioso porque a veces las mujeres relegan el tema del trabajo por el cuidado a sus niños. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron una guardería, ¿no? Dentro de las instalaciones de su sede central. Y así ha venido funcionando, les ha dado buenos resultados, porque las mamás pues están tranquilas sabiendo de que prácticamente tienen a los niños frente a ellas, ¿no? Entonces están siendo monitoreados, están siendo supervisados y no existe pues el riesgo o el miedo a que algo les pase con personas extrañas dentro de casa, ¿no? Estando solos. Bien, otro tema importante dentro del plan de salario emocional es justamente las comidas, ¿no? Los temas de entretenimiento. Hoy vemos que dentro de las empresas, y eso sí lo he visto mucho, ponen, por ejemplo, cafeterías, ¿no? Donde la comida es gratuita. Pueden servirse un snaps, ¿no? Y es gratuito, corre por cuenta de la empresa. También suma, ¿no? Al tema del salario emocional. Hay máquinas dispensadoras, hay refrigerios, ¿no? Muchas empresas cubren incluso alimentación, ¿no? De los trabajadores. Tenemos también balance vida-trabajo, donde ofrecen pues espacios de relajación, el día libre por cumpleaños, y eso sí lo he visto en varias organizaciones, ¿no? Hay una reposición de tiempo personal por viaje laboral, ¿no? Hay días de vacaciones extralegales, ¿no? Que pueden ser originadas de repente con un plus adicional, ¿no? A sus vacaciones por haber ganado un proyecto, ¿no? O por haber ganado de repente una licitación, ¿no?
eventos pues de bienestar, licencia de maternidad y paternidad. Si bien es cierto, los gobiernos regulan el tema de las licencias y los días que hay que tomar en cuanto al tema de maternidad y paternidad, las empresas también pueden adoptar como una especie de compensación que esta licencia se extienda un poco más. Hay empresas que sí lo hacen, ¿no? Sobre todo estas empresas pues, que apuestan más por los resultados y por la productividad, más que por el tiempo que permaneces frente a una computadora, ¿no? Tenemos dentro del salario emocional el desarrollo profesional, donde habla también de los programas pues, de reconocimiento, que son vitales, importantes. Empresas muy grandes lo hacen de forma anual, ¿no? Y en distintas categorías incluso. Programas de coaching que son tan importantes para que el personal siga teniendo esa confianza en sí mismo, ¿no? Y saque su mayor potencial. Los planes de carrera y diversos programas. Y otros beneficios como el gimnasio, ¿no? Hay empresas, son pocas, pero en realidad sí, sí las hay, porque se preocupan pues del bienestar físico también de sus trabajadores, ¿no? Mientras más ejercicio hagan, pues con más vitalidad se sienten, ¿no? Los convenios por descuento con nómina, ¿no? Hemos visto mucho, ¿no? Estos convenios que establecen con los bancos y al ser, pues, corporativo, el porcentaje de interés se reduce bastante. Hay muchas empresas que brindan también uniforme a sus trabajadores, regalos, ¿no? Dependiendo de la fecha, de repente por Navidad, de repente por el cumpleaños, asesorías también legales, psicológicas, etc. Entonces, vemos cómo el plan de salario emocional cubre, ¿no? En realidad, muchos aspectos de la vida del trabajador. No necesariamente se tiene que abarcar todo, pero ya el hecho de poder coger siquiera algunos, se le está dando ese plus adicional que en realidad toda persona quisiera gozar y que lamentablemente en nuestro país no es tan usado, ¿no? Como que no se ve mucho y es bastante raro más bien ver este tipo de salarios emocionales, ¿no? Bien. Como ya hemos visto, tenemos pues el tema de los viajes, que hoy en día es vital. Se habla cada vez más de este salario emocional porque proporciona experiencias, ¿no? Estamos frente a un ritmo de cambios que afecta a las sociedades, pero también exige a las organizaciones que sean cada vez más competitivas. Para ello, justamente las empresas mejoran su productividad y su capacidad de innovación. Entonces, el tema de los viajes es uno de los puntos críticos cuando uno pues quiere ofrecer este tipo de salarios emocionales. ¿Por qué? Porque los viajes te proporcionan esa sensación de desahogo, ¿no? Esa sensación de venir relajado, de venir nuevamente pues repuesto, ¿no? Después de meses de arduo trabajo, proporciona este nivel de tranquilidad, de satisfacción, de paz, ¿no? Entonces, el tema de los viajes, aunque parezca increíble, hay personas, hay empresas que sí lo proporcionan, ¿no? Tenemos también las capacitaciones, ¿no? Es otro de los ámbitos más valorados, al mismo ritmo que son los viajes también, ¿no? Porque como ya les decía, el tema de las capacitaciones son importantes en cuanto nos proporciona de forma personal una ventaja competitiva sobre otros colaboradores, ¿no? Y es algo que nos va a acompañar siempre, nos va a acompañar ya durante toda nuestra vida laboral, ¿no? Es algo, ese cartón o lo que hemos adquirido en términos de conocimiento no se va a ir, ¿no? Siempre va a permanecer. Tenemos también que dentro de los salarios emocionales, ¿no? Muchas empresas hoy en día, por ejemplo, optan pues por darle las herramientas necesarias a su personal, por ejemplo, para que se movilice. Es algo importantísimo. Imagínense pues estar cogiendo y querer llegar de repente a una reunión de trabajo, bueno, ahorita ya no es presencial, pero querer llegar a una reunión de trabajo en alguna determinada zona alejada y que no llegue, se interrumpa la reunión porque pueden ocasionarse mil cosas en el camino, de repente el bus que te transporta, el avión no salió a tiempo, X cosas que pueden pasar, pero darle pues la movilidad, ¿no? Necesaria a un trabajador suma un montón, porque esta movilidad va a estar dispuesto solamente para él, ¿no? Entonces, yo voy a disponer del tiempo de esta movilidad y de esta herramienta, ¿no? Que si bien le pertenece a la empresa, mientras que yo esté dentro de la empresa, va a ser también una herramienta de trabajo,
¿no? Me va a proporcionar sin duda alguna rapidez también, ¿no? Entonces, claramente esto cambia la visión de un trabajador dentro del ámbito de salarios emocionales. Tenemos también estos vales, ¿no?, que muchas empresas pues proporcionan a los trabajadores. De repente no les proporcionan un auto, ¿no?, o una camioneta, pero saben de que muchos de ellos pues gozan, ¿no?, de un vehículo particular y les dan pues estos vales. ¿Suma como salario emocional? Por supuesto que suma. Hay muchas empresas que usan el tema de los vales de gasolina, por ejemplo, ¿no? Otro factor importante, ¿no?, es la salud, por ejemplo, ¿no? Y tiene pues un valor estratégico en la organización indescriptible, ¿no? Porque la salud es uno de los ámbitos más valorados por los trabajadores, tanto de manera personal como de manera pues familiar, ¿no? Estas llamadas EPS o seguros privados de salud, ¿no?, que claramente pues ayudan, ¿no?, a mantener sano al trabajador, pero también a su familia, ¿no? Entonces, logra, ¿no?, o se produce una satisfacción y así también logra un engagement, ¿no?, esa motivación donde tanto pues el cliente externo como también el interno se ven beneficiados, ¿no? Ya hemos manifestado en varias ocasiones que mientras mejor cuidado esté el cliente interno, el cliente externo va a asumir más, ¿no?, ese cuidado, esa respuesta y ese resultado, ¿no? Entonces, estamos frente a muchos cambios que claramente afectan también a las personas, ¿no? Porque muchas derivan del estrés. Entonces, de cara de repente a seguir con este ejemplo de esta herramienta, como es, por ejemplo, una movilidad, ¿no?, como muchas empresas proporcionan a sus trabajadores, sobre todo estos empresas que son industriales, que son de mina, de repente, ¿no? Entonces, proporciona este tipo de herramientas justamente para aminorar el nivel de estrés. Imagínense tener que estarse movilizando pues en transporte público, ¿no? En cambio, esto proporciona esa rapidez, esa seguridad, ¿no?, de poder llegar a tiempo, de poder llegar pues rápido, ¿no?, de estar sano incluso. Hoy, en medio de este tema de los contagios, imagínense, ¿no?, estar cogiendo taxi, estar con la preocupación que algo puede pasar. En cambio, pues de contar con estas herramientas, vamos a estar pues más seguros, ¿no?, o sentirnos más seguros, de hecho. Bien. El salario emocional como parte de tu estrategia, employer branding, ¿no? ¿Qué tiene ese salario emocional, ¿no?, para que funcione como estrategia? ¿Qué nos proporciona ese salario emocional? Sin duda alguna, el salario emocional proporciona pues experiencias únicas, ¿no? Vamos incluso más allá. Si nos ponemos en el tema de los viajes, ¿no?, por ejemplo, son experiencias que probablemente vamos a vivirlas una sola vez. Hay empresas, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, ¿no?, que proporcionan, por ejemplo, vales para un viaje por $5,000 a sus empleados, ¿no?, para que viajen y gasten en lo que necesitan, ropa, estadía, qué sé yo, ¿no? Y probablemente este tipo de experiencias, ¿no?, no hubiesen podido vivirlas si realmente la empresa no se las diera. Entonces son experiencias únicas, porque si bien es cierto, la empresa pues cubre de repente los gastos del trabajador, existe la posibilidad de que el trabajador también logre llegar a su familia, pero a menos costo, ¿no? Entonces proporciona eso que de repente solo el trabajador no hubiese logrado, ¿no? Proporciona también recuerdos. Cuando hacen incluso, ¿no?, o cuando se hacía, porque en realidad ahora ya es un poco difícil, el tema de las dinámicas grupales para poder, pues, integrar, ¿no?, a los trabajadores, proporcionan recuerdos, ¿no? Hay cosas que de hecho aprendemos, ¿no? Entonces, el salario emocional desde el ámbito, por ejemplo, de dinámicas, de capacitación, proporciona eso, ¿no? ¿Qué pudimos haber aprendido de esas dinámicas? ¿Qué nos enseñó? ¿No? ¿Cómo mejoró nuestras habilidades, nuestras competencias? ¿No? De hecho, son recompensas, ¿no? El salario emocional es una recompensa ¿a qué? Es una valoración ¿a qué? A mi buen trabajo, a mi buen desempeño, ¿no?, dentro de las organizaciones. Sin duda alguna integra con el equipo de trabajo, porque se ha visto pues viajes, por ejemplo, a nivel de organización. También se ha visto integración con la familia,
¿no? Porque la empresa cubre de repente al trabajador, pero el trabajador asimismo puede cubrir también los gastos de su familia. Entonces, cada vez vemos cómo el salario emocional, sin duda alguna, es una de las estrategias mejor usadas, ¿no? Para, pues, que se retenga a ese colaborador que necesitamos dentro de cualquier organización. Entonces, el entorno de trabajo en este sentido, ¿no? Se transforma en un ambiente de confianza, de compromiso, de responsabilidad, ¿no? Donde claramente se ejecutan pues estrategias que favorecen la productividad y la consecución de resultados, ¿no? Entonces, atrás quedaron pues esas épocas en que el empleado simplemente era uno más de una planilla, ¿no? Al día de hoy se asume un rol protagónico, ¿no? De cara pues al factor más importante que son los colaboradores dentro de cualquier empresa, pero también del salario emocional, ¿no? Cobra también un rol importante. Es un aliado en realidad el salario emocional para que el colaborador pues alcance una óptima calidad de vida y por ende encuentre ese equilibrio entre su salud psicológica y también laboral, ¿no? Desde hace ya bastante tiempo, en realidad no es nuevo tampoco, ¿no? Diversos estudios ponen de manifiesto que a la hora pues de asumir de repente un proyecto profesional, los candidatos valoran aspectos que van mucho más allá de las condiciones económicas, ¿no? En igualdad de condiciones, las empresas que sean también capaces de ofrecer otras compensaciones serán las que logren atraer al mejor talento humano. Entonces, si vemos, ¿no? Este establecimiento de estrategias proporciona beneficios de ambos lados. No estamos hablando de que solo los beneficios son para el colaborador o solo para la empresa, sino que ambos, ¿no? Están satisfechos. Y como ya lo hemos dicho también, la relación laboral dura en tanto les convenga a los dos, ¿no? Si a mi colaborador me conviene estar en esta empresa, la relación durará y seguirá. Pero si yo veo que de repente me sigo capacitando, estoy aumentando mis competencias, he desarrollado mejor mis habilidades, me desempeño mucho mejor y la empresa no lo valora o no me ofrece más salarios emocionales, probablemente tendré que evaluar si sigo o no. Entonces, la cuestión no radica en cambiar necesariamente el salario económico por salario emocional. La clave en realidad está en el equilibrio entre ambas, ¿no? Solo a partir de una condición salarial óptima, ¿no? Se pueden considerar, ¿no? O el candidato o el postulante o incluso el trabajador que ya está dentro de la organización podrá pues evaluar y considerar el seguir o no dentro de las empresas, ¿no? Bien, ¿a quién no le ha pasado esto? A ver, vamos a ir más allá incluso, ¿no? ¿A quién no le ha pasado esto? Encontrarse pues de vacaciones, después de muchos meses de ardua labor, de intensa labor, ¿no? Y claramente estamos en alguna de ellas, ¿no? En alguna de ellas ustedes habrán estado. Pero pasa esto, ¿no? Pasa esto. Llega esta llamada que nos corta pues toda esta inspiración, ¿no? Entonces llega esa llamada del jefe y te interrumpe las vacaciones. Pregunta, ¿a alguien le gusta ser interrumpido en sus vacaciones? ¿A alguien le gusta estar contestando el teléfono para resolver problemas que deberían de quedar netamente en la empresa porque este tiempo es tuyo? A nadie, ¿no? Entonces, a muchos de nosotros nos ha pasado que estamos o deberíamos de estar dentro de este momento que es nuestro, donde priorizamos lógicamente a la familia, ya que el resto de tiempo pues también lo dedicamos a trabajar, ¿no? Sin embargo, pues se ve interrumpido. Esto es algo que también se evalúa mucho dentro de las empresas, ¿no? Los colaboradores, si bien es cierto, quieren desempeñarse bien, son conscientes que su trabajo suma en las organizaciones, también son conscientes de que ellos merecen estar tranquilos, estar relajados, ponen a la familia primero. En un estudio realizado por la empresa Great Place to Work, ¿no? En Perú, se determinó que el 82% de los empleados de las mejores empresas para trabajar perciben que en su centro de trabajo se fomenta el equilibrio de la vida personal y profesional. O sea, realmente sí se percibe de que se trata de darles pues esos beneficios a los empleados,
¿no? Pero estamos hablando solamente de aquellas empresas que figuran como las mejores para trabajar, y el resto de empresas probablemente se dé esta situación, ¿no? Donde no haya descansos, donde no haya preocupación porque el empleado asuma bien sus beneficios, ¿no? Entonces, para las grandes empresas, la preocupación por la relajación, trabajo, familia, no es una novedad, ¿no? La tienen prevista no solo como reglamento interno de trabajo, sino principalmente en políticas y lineamientos de gestión, ¿no? Esto claramente bajo un adecuado canal de comunicación, ¿no? Con sus trabajadores. Entonces, estas grandes empresas que ya lo tienen pues interiorizado como política interna, ¿no? Saben de que así como el trabajador da su 100%, ¿no? Dentro del tiempo en que tiene que trabajar, también hay que darle ese espacio, ¿no? Es para que busque ese equilibrio con la familia. Es así que los empleados pues se benefician de iniciativas diversas en general, ¿no? Una de ellas, y hoy en día la más usada, es el teletrabajo, ¿no? O el trabajo virtual o el home office, ¿no? Con un horario pues flexible, con horarios de verano, etcétera, ¿no? Entonces, parecería, ¿no? Que el equilibrio entre trabajo y familia fuera solo un privilegio, ¿no? Pero no es así, es parte de nuestras vidas, es un beneficio, ¿no? Que debería de adoptarse en realidad en todos los trabajos. Lamentablemente nuestra realidad es otra, ¿no? Bien. Como palabras claves tenemos pues el equilibrio, ¿no? Que es algo que se busca, ¿no? En diversas organizaciones, con la familia y en todos nuestros ámbitos en realidad. Tenemos la compensación, ¿no? Aquella valoración que debe darse en realidad dentro de todas las empresas y que es algo también que evalúa mucho el postulante o la persona que ya se encuentra trabajando dentro de las empresas, y la flexibilidad para poder asumir diversos salarios emocionales que permita retener al talento humano, ¿no? Entonces, los programas, ¿no? Que establecen salarios emocionales tienen que alinearse claramente a características, a los requerimientos de toda organización, pero también ese ciclo de madurez que debe de tener toda empresa, ¿no? Entonces, claramente no todas las empresas pues brindan a sus empleados, ¿no? Medidas que favorezcan la relación entre su trabajo y su familia, pero si el empleado en algún momento evalúa, ¿no? Y tiene que decidir, pues hay muchas razones por las que lógicamente elegiría a su familia, ¿no? Entonces, existen modelos de negocio, ¿no? Hoy en día o tareas específicas en los que difícilmente se puedan negociar con el hecho de que el empleado por mucho tiempo deje de lado su vida personal. Eso hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Anteriormente era, o haces lo que te digo, te vas, ¿no? Esa era la consigna, ¿no? Entonces, el haces lo que te digo demandaba a veces que se ausenten pues meses de la familia, o que incluso se trabajara de lunes a domingo, ¿no? Probablemente con pocos descansos. Pero hoy en día y más que nunca se valora mucho más el tiempo que el dinero, ¿no? El dinero se tiene hoy y mañana no se tiene, por diversos motivos, ¿no? Sin embargo, esta situación pues de pandemia también nos ha enseñado a valorar mucho el tiempo que debemos estar con familia, ¿no? Nadie se imaginó que esta pandemia prácticamente ha sido una masacre, ¿no? Entonces, muchas personas que aparentemente estaban pues bien de salud, ya no están. Entonces, muchas de ellas también gozaban de los recursos económicos necesarios para obtener, por ejemplo, un cilindro de oxígeno, pero no bastó con eso, ¿no? Sino que fue más allá incluso. Muchas personas han tenido el dinero para comprar, pero ya ha dependido de diversos factores el que puedan seguir viviendo o no, ¿no? La edad, enfermedades pues preexistentes, qué tanto ha avanzado la enfermedad, de repente el sistema inmunológico, tantos factores, ¿no? Diversos en realidad, que no han permitido. Entonces, el dinero, ¿cuál es el rol que ha jugado ahí el dinero? Si dinero tenían y ni con eso pudieron hacer nada, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, incluso hay una prioridad muy grande por la calidad de tiempo que puedan tener los empleados y que estos pasen pues con su familia, ¿no?
Entonces, el ámbito personal, familiar, ya no es hoy en día tan negociable como sí lo era antes, ¿no? Entonces, hoy más que nunca hay que ver si los empleados realmente pues necesitan de diversas políticas, ¿no? E incluso los salarios emocionales también pueden ser personalizados, ¿no? Hay diversos tipos de empleados dentro de la organización. De repente a mí me sirve más un viaje, pero hay empleados que de repente les gustaría más una capacitación, ¿no? Hay empleados que les gustaría de repente descansar un poco más porque algunos tienen problemas en la columna, ¿no? Y hay otros que de repente quisieran gozar de vales de gasolina. O sea, los salarios emocionales, si bien es cierto, las empresas lo estandarizan, puede optarse también, ¿no?, por hacerlo de forma personalizada. Bien, vamos a pasar a la parte de casos prácticos, ¿no? Tenemos una noticia, que justamente la vi el día de hoy, ¿no?, que salió en CNN en español, y hablaba pues del incentivo laboral, ¿no?, de estos salarios emocionales, al que recurrimos nuevamente, y nos damos cuenta que el dinero es importante, pero no determina la estancia de un trabajador en una empresa, ¿no? Entonces decía, ¿no?, esta noticia decía, ¿prefieres un bono o una experiencia de lujo?, ¿no? ¿Y a qué se refiere con esta situación?, ¿no? Muchos de los colaboradores hoy en día, al menos en la parte de Europa, ¿no?, en esos lugares, ¿no?, en Estados Unidos, ya ni siquiera apuestan por un bono, apuestan porque una empresa de repente les pague una estancia en un lugar, los mande de viaje, pero a lugares pues exóticos, a lugares donde estén pues atendidos. ¿Por qué? Porque venía lo que hablábamos al inicio, ¿no? Este tipo de viajes o estas experiencias de lujo dan eso, ¿no? Valga la redundancia, experiencias únicas. Y eso es muy valorado por los trabajadores. Valora mucho el tiempo, valora mucho el hecho de que probablemente ellos solos no hubiesen podido acceder a este tipo de beneficios, ¿no? Valora mucho ese momento de relajación que pueden tener. De repente un bono, ¿no?, probablemente pues lo den en 2.000, 3.000 dólares de repente por esos lugares, pero una experiencia de lujo se puede financiar con convenios, ¿no?, mediante la misma empresa. Entonces, los colaboradores hoy más que nunca ya no le dan pues esa preferencia al dinero. No es que dame plata en mano, la necesito, ¿no? Probablemente esa sea otra realidad, la nuestra es otra, ¿no? Pero le ponen mucho foco al hecho de que las experiencias nos dan otra forma de ver la vida, nos dan otra forma de relajación, ¿no? Nos dan otra forma de encontrarnos con nosotros mismos. Muchas veces queremos también estar solos, caminar solos, pensar, evaluar qué cosa mejorar, qué cosa hacer, conocer de repente nueva gente, nuevas personas, cosa que no haríamos por nosotros mismos, ¿no? Entonces, cada vez más, ¿no?, hay una importancia en obtener experiencias más que el mismo dinero. Ahora sí, vamos a entrar, ¿no?, a los casos prácticos. Las organizaciones están adoptando, pues, sin duda alguna, políticas que buscan el balance entre el trabajo y la vida familiar, pero falta dar, pues, pasos agigantados, ¿no?, para lograr una adecuada legislación laboral, ¿no? Hace unos meses, el dueño y fundador del Imperio Virgin, ¿no?, que es Richard Branson, sorprendió a todo el mundo al anunciar que sus empleados podían tomar vacaciones en cualquier momento del año y por los días que quisieran. Una especie de vacaciones ilimitadas, ¿no? Entonces, el horario, ¿no?, que mantenían sus trabajadores de 9 a 5 en este ámbito de darles pues estas vacaciones ilimitadas, entre comillas, ya no aplica, ¿no? Ahora, ¿qué les estaba diciendo, ¿no?, este CEO, ¿no?, de esta empresa? Tómate tus vacaciones, anda donde quieras, pero eso sí, ¿no?, rinde y dame los resultados esperados. Tú vas a trabajar por objetivos, no necesito que estés acá, ¿no? Eso sí, relájate, tómate el tiempo que quieras, pero lógicamente dame lo que necesito como empresa,
¿no? Ya tú ves si trabajas en la madrugada, si trabajas en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces el tema de horarios como que no se aplica mucho, ¿no? Entonces, claramente, a modo de establecer pues un plan piloto para ver qué tan bien funcionaba esta nueva estrategia de beneficios para los trabajadores, un grupo de 160 trabajadores de su corporación fueron los primeros beneficiados, ¿no? Entonces, lo que espera Branson, ¿no? Este CEO, es que claramente esto se traslade a una propuesta pues innovadora, pero que claramente pueda ser asumida por toda la organización. Ahora pues diremos, ok, pero si yo me conecto a la hora que yo quiero, no necesariamente voy a coincidir, ¿no?, con otros horarios de los trabajadores. Recuerden, ¿no?, que en este aspecto, este CEO da la libertad, ¿no?, de poder trabajar como mejor se sientan los trabajadores, pero el logro de objetivos y el logro de resultados es desde el ámbito individual, pero también grupal. Entonces, aquí también se trabajaba mucho el tema de las habilidades y de competencias de cada trabajador para poder integrarse, para poder ponerse de acuerdo, para poder negociar, para poder trabajar en equipo, ¿no? Entonces, vemos cómo este tipo de iniciativas, ¿no?, es como que un poco lejano, ¿no?, muy revolucionario para nuestro país. Sin embargo, en otras empresas grandes, en otras corporaciones, sí se le da esa libertad al trabajador, ¿no? Bien, tenemos también a la empresa Nestlé, dentro del sector pues de la ciencia, la salud y la medicina. Nestlé es una de las empresas en las que más personas quieren trabajar, ¿no? Si se consigue un empleo aquí, Nestlé te da la facilidad de poder adquirir pues sus productos de forma gratuita dentro de sus instalaciones. Puede uno tomar yogur y comer toda su línea, ¿no?, de productos que tenga. También da pues estos descuentos, ¿no?, por la adquisición de productos en caso uno quiera comprarlos también en supermercados. Suelen realizar reuniones anuales, bueno, solían en realidad, porque hoy es un poco difícil, pero siguen manteniendo esta dinámica pues de reunión en equipo, ¿no? Tenemos también a la empresa Johnson Johnson, esta multinacional farmacéutica, tiene más de 125.000 empleados en 60 países del mundo. Su objetivo es el de ayudar a las personas de cualquier lugar del mundo a tener pues vidas más sanas y felices, ¿no? Entonces les proporcionan a sus empleados, por ejemplo, un seguro médico privado y comida gratis dentro de la empresa. Tenemos también a la empresa Spotify, que compagina el trabajo con el cuidado de los hijos, ¿no? Dan estas licencias de maternidad por 6 meses adicional a lo que establece la ley y todas ellas de forma pagadas. Les establece el mismo tiempo tanto al padre como también a la madre. Cuando se trabajaba de forma presencial, habían guarderías que les proporcionaba pues esta tranquilidad, ¿no?, a los padres para que ellos sigan trabajando normalmente. Les daban pues esta especie de tique guardería, ¿no?, donde los niños estaban allí con personas de suma confianza, ¿no? Bien. Tenemos a la empresa Lidl, ¿no?, que es una cadena de supermercados alemana que cuenta con diversos y distintos proyectos que velan por la salud de sus empleados, con programas específicos sobre alimentación saludable, gestión del estrés, ergonomía, ¿no?, y promoción de actividad física. Recordemos que acá hay muchas personas que trabajan pues reponiendo los productos, ¿no? Entonces había que adecuarse a los beneficios que claramente ellos más requirieran, ¿no? Tenemos también a la empresa Sanitas, que es una de las empresas en la que los estudiantes más desean trabajar dentro del ámbito de salud, para garantizar pues el bienestar de su equipo de trabajo, además de diversos beneficios sociales como también el servicio al gimnasio, ¿no? También un seguro médico privado y un fisioterapeuta, ¿no?, que les proporcionaban pues a sus empleados para que se sintieran mejor, ¿no? Tenemos a la empresa Inditex, ¿no? El imperio de la moda en España, sin duda, es Inditex, ¿no? Su equipo de trabajo
puede pues acceder a una aplicación exclusiva, ¿no?, que ofrece distintas ventajas de trabajar en esta empresa o en esta corporación, donde habla que uno de los beneficios es el transporte, los beneficios sociales, capacitación continua, oportunidades pues laborales o las relaciones mismas también con los compañeros. Goza también de ofrecerles tiempo, ¿no?, para que tengan justamente intercambios, ¿no?, de experiencias con más colaboradores del mundo. Recordamos que esta empresa, ¿no?, o esta corporación en realidad que tiene varias empresas dentro, tiene empleados de diversas partes del mundo, ¿no? Esta corporación, pues, claramente, ¿no?, tiene actividades en distintos lugares. Por ende, tiene muchas personas de diferentes culturas, ¿no?, que claramente, pues, se reúnen hoy en día vía las herramientas tecnológicas y las plataformas para que puedan, pues, comunicarse, ¿no? La empresa Rexol, ¿no?, es otra de las empresas también con un salario emocional importante y pasa porque las organizaciones en las que trabajan, pues, les ofrezcan realidades para poder conciliar. En Rexol, una de las buenas prácticas es la flexibilidad horaria. Hay una especie de negociación con el trabajador, ¿no? Claramente hay trabajadores que pueden trabajar de forma remota o establecer su propio horario de trabajo. La gestión eficiente del tiempo y el trabajo también, ¿no? Cómo es que de repente el trabajador piensa que puede hacer mejor ese trabajo, ¿no? Entonces, hablamos de empresas que al ser más grandes también debe ser un poco más difícil el poder manejar tanto personal. Entonces, por lo mismo, tratan de darle esa comodidad, ¿no?, al momento de realizar, pues, su trabajo. Claramente, hoy en día el teletrabajo o el trabajo remoto es uno de los beneficios que también le ofrece, ¿no? El trabajar desde casa y desde antes de la pandemia, no solamente por las circunstancias de esta pandemia, ya ellos venían adoptando ese tipo de medidas, ¿no? Hay trabajadores que de hecho se sienten mejor trabajando desde casa. Bien, tienen también el beneficio de salir más temprano los días viernes, ¿no?, para que puedan utilizar, pues, ese tiempo y ese horario en los que mejor les parezca, ¿no? Bien, sin duda alguna, el tema del salario emocional es bastante importante, el tema del dinero sigue siendo importante, pero no determina, pues, la estancia de un trabajador en la organización. Hay muchos factores más que se evalúan, ¿no? Y claramente lo que busca el colaborador hoy más que nunca es ese equilibrio. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.